Dios le bendiga, hermanos. Esta hora les voy a pedir que abran sus Biblias. Vamos a ver en el Salmos 113. Y vamos a leer el versículo 1 al 4. Dice: alabar siervos de Jehová, alabar el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Exceso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Hacemos una oración para empezar este servicio. Padre que estás en los cielos, agradecemos por un día más que nos permites tener cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, estar aquí, poder alabarte, Señor, bendecir tu nombre. Te pido, Señor, en esta hora que tú nos estás hablando a través de tu palabra. Te pido, Señor, que estés tocando a cada uno de nuestros corazones, Señor, y también a aquellos que nos estén viendo a través de estas redes sociales, Señor. Ayúdalos, Señor, y que tú estés tocando sus corazones, que ellos puedan entender, Señor, tu palabra, y que nada, Señor, los distraiga, que los haga apartarse de ti. Te pido, Señor, que tú estés ahí con ellos, ayudándonos, y gracias, Señor, porque hasta este día tú nos has ayudado, tú nos has dado las fuerzas, Señor, para seguir adelante. Tú nos has dado el salado para volver a levantarnos, no volver a caer, Señor. Te pido que también estés ayudando estas alabanzas que se mueven a través de estos cantos, Señor, y estés tocando cada los corazones de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así vamos a alabar, Señor, con los cantos de alabanza. Vamos a cantar ese canto que dice: en este reino Cristo está.
santo, santo, santo. Sabe decir, sabe
voy a dejar que trae la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Les voy a pedir que abran la palabra de Dios en 2 de Timoteo. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Vamos a hacer una oración para que Dios sea hablando a nuestros corazones en esta tarde. Amén. Padre bendito, Señor, en esta hora venimos ante tu presencia. Dios del cielo, Señor, agradeciéndote, Señor, este día. Señor, gracias, Padre, porque nada nos falta, Señor. Tú has sido bueno para con nosotros, Padre. El aire que respiramos, Dios mío, Señor, los alimentos que probamos, aún por nuestras ropas, Dios amado, Señor, que tenemos puestos, Señor, te damos gracias, Señor, porque nada nos falta, Padre Santo, Señor. Oh Dios, hasta este momento, Señor, tú has estado con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu favor, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, porque es grande. En esta hora venimos delante de tu presencia para pedirte, oh Dios, que seas tú hablando a nuestros corazones. Que seas tú, Dios mío, Señor, impartiendo, Señor, tu palabra, Señor, a cada vida en esta hora. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayendo a nuestra mente, a nuestro corazón lo que necesitamos, Padre. Oh Dios mío, estamos aquí reunidos, Señor, porque reconocemos que apartados de ti, Señor, nada podemos hacer y nada somos, Señor. Por eso, Dios amado, háblanos a través de tu palabra, Señor. Danos, Señor, ese refrigerio espiritual que necesitamos en esta hora, Señor. Y todo espíritu que no glorifique tu nombre lo atamos, Señor, en esta hora. Lo echamos fuera, Señor, de nuestras vidas, nuestras mentes, Señor, en el nombre de Jesús, a la profundidad del abismo donde pertenece el Padre. Oh Dios amado, Señor. Y traemos, Señor, cautivo todo pensamiento, Señor, a la autoridad de Cristo, Padre, en esta hora. Seas tú con nosotros, Padre bendito, y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu hable a través de mi boca, de mis labios, Padre. Pon las palabras precisas, Señor, que necesitamos en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén. Aleluya. Espero que todos estén bien, hermanos. Les preguntaría cómo están, pero no escucharía, ¿verdad?, su respuesta, pero me imagino que todos están bien. Me imagino que todos pues están gozándose de las bendiciones de nuestro Dios. Amén. Dios es bueno. Gloria al Señor. Y bueno, y en esta tarde Dios nos habla a través de su palabra en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, ¿verdad? Lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Amén. Dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Muchas veces nosotros como cristianos, ¿verdad?, nos hemos llegado a preguntar, ¿verdad?, ¿por qué en mi vida no pasa nada? ¿Por qué no veo yo la mano de Dios en mi vida? ¿Por qué no veo, ¿verdad?, su propósito, ¿verdad?, ser cumplido en mí, ¿verdad? Y nos sentimos como que nos hacemos la idea como que Dios nos pone a un lado, ¿verdad? Como que si no existiéramos para Él, porque eso es lo que a veces llegamos a pensar, ¿verdad? Pero sabemos, ¿verdad?, que las consecuencias, lo que nos pasa a nosotros en esta vida, o por qué nos llegamos a sentir de cierta manera, depende mucho de nosotros, depende más de nosotros que de Dios. Amén. Porque Dios nos deja su palabra para que nosotros la obedezcamos, para que la pongamos en práctica, ¿verdad? Y la decisión está en nosotros, ¿verdad?, de que la palabra del Señor se vivifique en cada uno de nuestros corazones. Amén. La responsabilidad está en nuestras manos, ¿verdad?, de que
Dios cumpla el propósito de cada uno de nosotros. Amén. De que su mano se manifieste en nuestra vida depende mucho de nosotros. Amén, gloria al Señor. Y empezamos, ¿verdad?, con la primera parte de este versículo que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Amén. Y ahí está la clave, hermanos, que pasa en muchos de nosotros, ¿verdad? Este modo de pensar, este defecto quizás que se llama cobardía, que es la razón, ¿verdad?, por la cual muchas veces los propósitos de Dios no se cumplen en nosotros, que es la razón por la cual no hay crecimiento espiritual, ¿verdad? Y que es la razón por qué muchas veces no vemos la bendición de Dios en nuestra vida, la cobardía. Amén. Muchas veces, hermanos, somos cobardes en el camino del Señor. Amén. La cobardía es falta de valor, ¿verdad?, ante situaciones difíciles que conllevan cierto riesgo. Amén. Entonces, cuando los momentos se ponen difíciles, cuando viene la prueba, la lucha, ¿verdad?, cuando viene el peligro, ¿verdad?, ahí es donde muchas veces nosotros nos volvemos cobardes. Amén. Y la palabra del Señor nos dice que Él no nos ha dado, ¿verdad?, espíritu de cobardía. Él no ha puesto esto dentro de nosotros, amén, sino que la cobardía es algo, ¿verdad?, que quizás aprendimos en el mundo, algo que el enemigo ha sembrado en nuestros corazones, porque nosotros no fuimos hechos, ¿verdad?, para sentir cobardía ni para tener cobardía, porque la palabra de Dios dice bien claro que Él nos ha dado poder, amor y dominio propio. Amén. Entonces la cobardía no viene de parte de Dios y no es algo que nosotros tenemos que dejar que crezca en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿cuáles son, verdad, las consecuencias, verdad, de vivir una vida de cobardía? Pues nunca empiezas. Esa es una de las consecuencias. Cuando nosotros somos cobardes, nunca empezamos nada. Amén. Nunca, digamos, por ejemplo, los que tienen ministerio o los que quieren un ministerio, los que quieren servir al Señor, si nosotros somos cobardes ante el llamado del Señor, nunca empezarás, ¿verdad? Siempre te quedarás estancado porque estás, ¿verdad?, con el cuestionamiento en tu cabeza, ¿verdad? Siempre pensando en el qué va a pasar, qué pasa si hago esto, o estamos poniendo miles de excusas para servir al Señor y eso es lo que produce la cobardía. ¿Verdad? Por ejemplo, a muchas personas Dios les habla y les llama, ¿verdad?, para trabajo misionero. Y lo primero que dicen, las personas dicen, oh, yo no tendría, ¿verdad?, esa meta de ir a predicar a otros países. Y se ponen a pensar, ¿verdad?, en los peligros, en la situación, se ponen a pensar en robo, en muertes y todas esas cosas. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Amén. Cuando nosotros empezamos nuestro ministerio en el 95, había mucha gente que estaban bombardeando nuestra mente, ¿verdad?, que se van a ir para México y ustedes saben cómo está la situación en México. Allá les van a robar, allá les van a, ¿verdad?, los van a golpear, ¿verdad? Nos metieron un montón de cosas en nuestra cabeza, pero nos aferramos, ¿verdad?, a lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice y nos promete una y otra vez que Él estará con nosotros como poderoso gigante. Amén. Y tenemos que nosotros aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios y declaramos la palabra de Dios y creemos en lo que Él nos dice, entonces la cobardía, ¿verdad?, sale huyendo. ¿Verdad? Entonces por eso es necesario, hermanos, tener que dejar la cobardía atrás, porque no proviene de Dios la cobardía. Amén, porque la palabra de Dios dice que todos nosotros lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces cuando uno es cobarde, nunca empiezas, ¿verdad?, a caminar o llegar a la meta que Dios tiene para ti. Amén. Cuando uno es cobarde, uno evita las consecuencias. Amén. Cuando nosotros somos cobardes, no admitimos nuestros errores, ¿verdad?
¿Quién sabe cómo trabaja nuestra psicología? ¿Por qué nosotros actuamos de esa manera que no queremos admitir? No queremos, ¿verdad?, que la gente nos diga nuestros errores. No queremos que la gente nos diga dónde nosotros hacemos mal. ¿Quién sabe por qué nosotros como humanos somos así? Pero eso es un acto de la cobardía, ¿verdad? De que queremos evitar, ¿verdad?, las consecuencias de nuestras acciones. Y eso es lo que hacemos muchos nosotros como cristianos, ¿verdad? A muchos de nosotros nos llamamos, ¿verdad?, cristianos entre comillas, pero nos gusta, ¿verdad?, seleccionar, ¿verdad?, ciertos días para ir al culto, o nos gusta escuchar ciertas personas porque con tal persona yo me siento más cómodo cuando predica. Entonces queremos evitar, ¿verdad?, que alguien nos diga que nos digan que estamos mal en esto, que estamos mal en esto otro. Entonces eso también es parte de la cobardía, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, si somos hijos de Dios, tenemos que aprender a aceptar, ¿verdad?, nuestros errores y también aceptar, ¿verdad?, las consecuencias a causa de nuestros errores. Muchas veces como cristianos, ¿verdad?, voy a poner ejemplo en un hogar disfuncional. ¿Amén? Porque esto pasa, ¿verdad?, en todo el mundo. En un hogar disfuncional nunca va a poder salir de ese círculo vicioso de pleitos, de disfunción, al menos que se reconoce los errores. Entonces, hay muchas familias cristianas que vivimos dentro de un ambiente disfuncional. Y yo digo, pues, no debería ser así, porque nosotros tenemos la palabra de Dios y nuestra vida debería ser diferente. Pero sin embargo lo vemos, ¿verdad?, alrededor del mundo, ¿verdad?, en todos los países, que muchos de nosotros nos llamamos cristianos, pero nuestro hogar es un hogar disfuncional. ¿Pero por qué? Porque hacemos cosas que traen consecuencias. Y después, cuando vivimos dentro de esas consecuencias, nos cuesta admitir que hemos errado y por eso mi vida está como está por causa de mi error. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? Entonces, nuestro hogar es un caos completo, ¿verdad? Los papás no se llevan con los hijos, ¿verdad?, le faltan respeto a la mamá, cada quien vive su vida, ahí se va, no hay calor de hogar, ¿verdad?, no hay cariño, no hay, ¿verdad?, sentimientos correctos, que es cariño, ¿verdad?, entre hermanos, cariño entre padre y hijos. No existen esas cosas, todo es pleito, todo es ¿verdad?, disfuncional, todo es disfunción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hermanos? Como dije, hacemos cosas que no son agradables ante Dios, o simplemente no obedecemos a lo que Dios quiere, ¿verdad? Voy a poner un caso. Hay personas, ¿verdad?, que son cristianas dentro de la familia, o hay muchos cristianos dentro de una familia, y están todos los días en el pleito. Entonces Dios nos manda, ¿verdad?, que no paguemos mal por mal. Amén. Que no busquemos venganza. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a dar nuestro brazo a torcer. Amén. Uno de los que estamos en casa, especialmente si somos cristianos, tenemos que aprender, ¿verdad? Alguien tiene que obedecer a Dios y tenemos que aprender a dar nuestro brazo a torcer, ¿verdad? Que significa que voy a aprender a callarme, voy a aprender a sosegarme, ¿verdad? Y obedecer a lo que Dios quiere de mí, ¿verdad? Si la persona no quiere, pero alguien tiene que empezar a hacerlo para que haya un cambio. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros conocemos la palabra de Dios y actuamos de otra manera diferente, y por causa de esa acción hay unas consecuencias y no se rompe ese círculo vicioso de un hogar disfuncional. Y espero que no lo estoy confundiendo. Entonces, cuando llega, ¿verdad?, ese ambiente de disfunción, estamos nosotros llorando y reclamamos a Dios, y por qué mi vida es así, ¿verdad? Y nos golpeamos el pecho en el templo, y Dios ayúdame y todo. Pero no queremos admitir nuestros errores. Entonces, cuando no admitimos nuestros errores,
las consecuencias nunca van a cambiar. Vamos a seguir en lo mismo, hasta que aprendamos a decir, ok, en esto estoy fallando y esto tengo que cambiar, ¿verdad? Aunque los demás en la casa, ¿verdad?, no quieran servir a Dios, no quieren obedecer, pero si yo quiero un cambio, tengo que cambiar, ¿verdad? Entonces, cuando somos cobardes, evitamos todo eso. No, a mí que no me digan nada, a mí no es mi culpa, yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Nos hacemos de la vista gorda, como se dice, ¿verdad? Y esa es una de las consecuencias de la cobardía, no admitir. ¿Quién sabe por qué nosotros somos así, verdad? Somos muy valientes, ¿verdad?, para buscar pleitos, ¿verdad?, para hacer cosas que no son agradables para Dios, pero hacer lo correcto y admitir nuestra culpa nos cuesta tanto, ¿verdad? Y eso también se llama cobardía, ¿verdad? Y es una de las consecuencias de la cobardía, evitar nuestras consecuencias de nuestras malas acciones. Otra de las consecuencias de la cobardía es la falta de intervención, ¿verdad? Que es lo que pasa mucho ahora en el cristiano moderno, que la gente tiene miedo de decir que yo soy cristiano. Amén. Tenemos miedo de defender la palabra de Dios. Y muchas veces yo he visto en los trabajos, ¿verdad?, cristianos que está pasando ciertas cosas, o están criticando a los cristianos, o están, ¿verdad?, burlándose de Dios o algo así. Y los cristianos no dicen nada, se quedan calladitos, ¿verdad?, por miedo. Y somos cobardes, no levantamos la voz, ¿verdad? Y nosotros como cristianos tenemos que aprender, ¿verdad?, de que digamos, si nosotros creemos que la palabra de Dios es verdadera, si nosotros creemos que Dios es verdad, entonces vamos a defender el Evangelio, ¿verdad? Entonces, hubo un caso, ¿verdad?, donde en mi trabajo, que una vez un señor estaba hablando mal de la iglesia y que todos los cristianos son así, que todos los cristianos son asá, ¿verdad? Y tenía razón en ciertas partes, ¿verdad?, por causa del mal testimonio que da la iglesia, pero también no todos, no podemos, ¿verdad?, culpar a todos por el error de unos cuantos. Entonces, habían otros cristianos ahí y no decían nada, nomás se quedaban callados y nomás decían, Entonces yo digo, pues eso no está correcto también, nomás seguir la corriente. Entonces yo fue lo que le dije, y no es que me estoy echando flores ni nada, ni que soy perfecto, pero yo le dije, pues no es cierto, no todos son iguales. Le dije, es verdad lo que tú dices, que hay muchos cristianos que dan malos testimonios, pero no todos son así, le dije. Hay personas buenas, ¿verdad?, dentro del Evangelio. Y yo le dije, y lo que tú tienes que hacer es más que nada conocer a Dios, primeramente, ¿verdad? Porque el Evangelio se trata de Dios, no se trata de las personas, porque el único perfecto es Dios, y le empecé a explicar. Entonces, ante situaciones así, ¿verdad?, tenemos que aprender a defender el Evangelio. ¿Amén? Tenemos que compartir la palabra de Dios sin ningún miedo. Y eso es lo que hacen muchas personas, se caen, especialmente en estos tiempos. La gente tiene miedo de decir que el homosexualismo es un pecado delante de Dios, ¿verdad? Tienen miedo de decirle a la gente eso porque, pues eso es lo que nos han inculcado, que si nosotros hablamos del Evangelio, no puedes porque te van a meter en la cárcel, no, que no puedes decir esto. Y lo que tenemos que hacer nosotros es con la actitud con la cual nosotros hablamos con la persona, ¿verdad? Hay muchos cristianos que hoy en día de esta manera le hablan a los homosexuales, a las prostitutas, te vas a ir al infierno y Dios te va a echar al infierno, y ahí se van todos los, ¿verdad?, los idosos y las prostitutas al infierno. Entonces, si nosotros le estudiamos bien la palabra de Dios, ¿verdad?, no solamente los homosexuales se van a ir al infierno y solamente las prostitutas. Se van a ir los mentirosos, se van a ir los orgullosos, se van a ir los chismosos, se van a ir los que no saben perdonar, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hablar a las personas con el amor que Dios ha puesto en nosotros para con los demás. Yo trabajé con una muchacha en mi trabajo que era lesbiana. Entonces, yo escuchaba todas las cosas que hablaba y yo sentía el deseo de compartir el Evangelio, pero me daba un poquito de miedo porque pues se veía una mujer que le dijeran algo y como que te iba encima. Entonces era bien tipo Arnold Schwarzenegger. Entonces me daba así como un poquito de, como que le hablo y no le hablo.
Y de repente llegó el día que ya me lancé y le empecé a hablar y le dije que Dios la amaba, ¿verdad? Que a pesar de como su decisión de ella que había tomado de sus gustos, que Dios la amaba y que Dios, ¿verdad? Traía palabras de salvación, traía salvación, ¿verdad? Para todos los pecadores. Y ella se quedó, después de que hablé, se quedó callada unos segundos y en ese rato yo dije, no, aquí se me va a armar, me va a agarrar a golpes aquí dentro de la camioneta del trabajo, dije, y aquí me van a botar del trabajo, porque supuestamente es prohibido hablar el evangelio aquí en el trabajo. Entonces esta mujer se queda callada por un rato y lo único que me dijo fue gracias. Y dijo, estoy muy agradecida por lo que tú me has hecho y yo sé que Dios me ama. Esa fue su respuesta. Y digo, lo que pasa es que muchas veces nosotros como humanos cruzamos los límites de lo que Dios puso, me dijo ella. Y dijo, y nosotros cruzamos tan lejos que después no sabemos cómo regresar. Dijo, pero agradezco tus palabras y me han predicado antes, pero de una manera tan cruel. Ella me contó que tenía una tía que era evangélica y lo único que hacía era, todo el tiempo que la veía, te vas a ir al infierno, por tu pecado te vas a chicharrar al infierno, no tienes perdón de Dios y que es una cochina, que es una... Esa era la manera que su tía la trataba. Entonces ese fue el evangelio que le presentaron. Y Dios, como dice bien claro en el libro de Juan, Él no vino a condenar el mundo. Entonces nosotros, ¿por qué vamos a condenar el mundo? ¿Verdad? Entonces... tenemos nosotros que tener valentía de predicar la palabra de Dios, pero no con arrogancia, sino con el amor de Dios. Amén. Porque el amor, como dice, cubre multitud de pecados. Entonces, cuando uno predica con amor a las almas, ¿verdad? Es algo completamente diferente, porque estamos dejando que Dios, ¿verdad?, toque a esa persona, que el Espíritu Santo obre en ellos. Amén. Entonces, no hay que temer. Entonces, yo lo que aprendí con esa experiencia es que no hay que tener temor, ¿verdad?, de compartir el evangelio a las personas, ¿verdad? Hay muchos testimonios, ¿verdad?, de personas que le han predicado a satánicos, ¿verdad?, pensando que algo le iban a hacer, alguna brujería y todo, y no, y resulta, ¿verdad?, algo completamente diferente para bien. Entonces, nunca tenemos que tener miedo, ¿verdad?, de compartir las buenas nuevas. Nunca hay que tener miedo, ¿verdad?, de decir lo que es bueno. Porque muchas veces también como cristianos vemos ciertas cosas que no son justas. Y como hijos de Dios también nosotros tenemos que hablar, ¿verdad? En el trabajo yo vi mucho bullying y hay muchos cristianos que se quedaban callados, se quedaban mirando o hasta se hacían partícipes de esas cosas. Entonces tenemos que nosotros dejar la cobardía a un lado y simplemente, ¿verdad?, decirle a esta persona, esto no es correcto. Aunque se burlen de ti, ay, que es muy cristianito, que no, tenemos que aprender a hablar las cosas tal como son. No significa que vamos a hacer pleitos, no, simplemente dar a conocer tu voz, ¿verdad?, en lo que tú crees. Amén. Otra de las consecuencias de la cobardía, bueno, dijimos que es falta de intervención. Cuando nosotros somos cobardes, ¿verdad?, nos quedamos calladitos. Amén. Otra de las consecuencias de ser cobarde, sufrimos pérdidas. Amén. Porque como dije, la cobardía, nos quedamos tiesos, no damos ese primer paso que tenemos que dar por cobardes, entonces sufrimos pérdidas, sufrimos, ¿verdad? Perdemos la bendición de Dios. Los hombres, ¿verdad?, que quieren a cierta mujer y nunca le dicen nada, ¿verdad?, van a perder a la mujer de su vida quizás. ¿Por qué? Porque nunca hablaron. Entonces, es lo mismo, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual. Si nosotros, ¿verdad?, somos cobardes, vamos a perder muchas bendiciones. Que tengo miedo a predicar, que tengo miedo a ir de misionero, que tengo miedo a dejar a mi familia por ir a un trabajo evangelístico, que tengo miedo para esto, tengo miedo para otro. Entonces, si estamos todo el tiempo con esa cobardía, no esperemos, ¿verdad?, la bendición de Dios en nuestra vida. Tenemos que lanzarnos, hermanos. Tenemos que ser valientes. Amén. Y lo último, la última consecuencia, ¿verdad?, de la cobardía es victimizarnos a nosotros mismos. Amén. Eso es lo que hace el cobarde también, se victimiza. Ay, pobrecito de mí, pobrecito de mí.
Amén. Pero dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Amén. Entonces ya no es tiempo, hermanos, de hacernos las víctimas. Ya no es tiempo de ver que la bendición nomás pase. Ya no es tiempo, ¿verdad?, de quedarnos callados. No es tiempo, ¿verdad?, de hacernos los ciegos y no admitir nuestras culpas. Es tiempo, ¿verdad?, de que seamos cristianos valientes. Dice en este versículo, ¿verdad?, que Él nos ha dado espíritu de poder. Y vamos a leer un versículo en Filipenses 2. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 13. Amén. Filipenses 2, versículo 13, y dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder. Entonces, precisamente eso es lo que enseñaba el hermano, de que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, que vendrá, ¿verdad?, el Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre nosotros y nos dará poder. Amén. ¿Poder para qué se hablaba? Nos dará poder para vencer el pecado, para vencer los obstáculos en nuestra vida espiritual. Amén. Poder para servir a Dios. Amén. Entonces, eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Y este versículo en Filipenses, capítulo 2, versículo 13, amén, nos vuelve a decir que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la voluntad de Dios, ¿verdad?, de que nosotros hagamos las cosas en el nombre de Jesús, que podamos nosotros salir adelante siempre. Amén. Y Él produce en nosotros el querer como el hacer. Amén. Él siempre va a poner ese sentimiento, producir en nosotros el deseo de querer hacer las cosas. Amén. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros preferimos, en vez de agarrarnos del poder de Dios, nos agarramos de la cobardía. Amén. Y ahí está el error. Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos dará a nosotros esas fuerzas que necesitamos, ¿verdad?, ese poder que necesitamos, hermanos, para salir adelante en todo lo que nosotros emprendamos. Amén. Es el que te va a dar la valentía para poder predicar el Evangelio, el que te va a dar el poder, ¿verdad?, para cumplir tus propósitos, tus metas, ¿verdad?, en el servicio a Dios. Tienes que aferrarte a Dios y en su poder. Amén. No en tus propias fuerzas, pero Él está aquí para ayudarnos. Amén. Segundo punto, dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de amor. Vamos a ir a segunda de Juan, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Juan, capítulo 1, no solamente hay un capítulo, verso 6, amén. No crean que los predicadores son perfectos también. Dice segunda de Juan 6, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Es el mandamiento que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Entonces, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de amor. El amor de Dios está en nosotros. Acuérdense que el amor es Dios. Amor es igual a Dios, Dios es igual al amor. Amén. Entonces, tú dices que amas a Dios, entonces cumple sus mandamientos. Amén. Sé obediente a la palabra de Dios, porque hay muchos de nosotros que amamos mucho a Cristo, y sí, yo amo al Señor, y Señor, yo todo por Dios, ¿verdad? Somos bien, ¿cómo se dice? Show-offs, así dicen en inglés, que nos gusta chocantear que amamos a Dios, amén, que somos amantes del Señor, pero no andamos conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué andamos? Amo mucho a Dios, pero
no me gusta obedecer lo que Dios me manda. Entonces ahí se contradice uno. ¿Y qué dice aquí? Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Que andemos en amor, que nos amemos unos a otros, que perdonemos las ofensas de los demás. Amén. Eso es lo que Dios nos ha dado, espíritu de amor. Que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con amor y por amor. Amén. Porque eso es lo que nos ha dado Dios, espíritu de amor. Y dice la palabra del Señor también en otra parte que el amor echa fuera el temor. Amén. El verdadero amor de Dios echa fuera el temor. Amén. Va a echar al lado la cobardía, va a echar al lado los miedos y los temores. Amén. Y vamos a poder hacer las cosas que necesitamos hacer para la gloria de Dios. Amén. Tercer punto, dice la palabra del Señor que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Amén. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5. Amén. Gálatas, capítulo 5, versículos 25 y 26. Amén. Gálatas 5. Perdón, es versículo 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El versículo 23 dice templanza. Y templanza es lo mismo que dominio propio. Amén. Entonces, hay muchos de nosotros dentro, ¿verdad?, del templo, dentro de las iglesias, que nos queremos dar de que muy espirituales y muy esto y muy, ¿verdad?, que camino sobre las aguas, que tengo la vara de Aarón, ¿verdad?, y muy espirituales, pero nos falta dominio propio. Nos falta templanza, ¿verdad? Y si somos muy espirituales, entonces este fruto de templanza tiene que estar en nuestra vida. ¿Amén? Entonces tenemos que tener dominio propio. Y aquí pasa, es lo que pasa dentro de las iglesias, que muchas veces caemos en el error, caemos en pecado, y lo primero que nosotros decimos es, ay, es que la carne es débil, ¿verdad? Usamos excusas que pueden oírse, ¿verdad?, medio chistoso cuando nosotros lo decimos, pero en el mundo espiritual no hay nada de chistoso, porque Dios no nos da espíritu de cobardía. Dios no nos da espíritu, ¿verdad?, de que, ay, no, que yo no puedo, que no. La palabra de Dios dice que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos ese poder, que podemos nosotros dominar, podemos nosotros controlarnos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no somos como los animalitos, no somos como los perros, no somos como los leones, que tienen un instinto completamente diferente al ser humano, ¿verdad? Y Dios no nos creó a nosotros para ser igual que los animales, que nos vamos a dejar llevar por todos los instintos, ¿verdad? Que ahorita mato porque tengo hambre y porque se me da la gana, y aquí voy a hacer esto porque se me da la gana. No. Nos ha dado a nosotros espíritu de dominio propio. Entonces, ¿qué significa? ¿Verdad? Que nosotros vamos a poder sujetarnos en el nombre de Jesús ante toda situación. Amén. Vemos el ejemplo de José en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando la esposa, ¿verdad?, de Potifar, ¿verdad?, se le presentó, quería acostarse con él, y así andaba atrás de él, ¿verdad?, no sé cuántos días exactamente, porque la Biblia no lo cuenta, pero yo me imagino, ¿verdad?, que esta mujer andaba atrás de él día tras día, hasta que llegó el momento en que lo arrinconó al pobre muchacho, ¿verdad? Y me imagino que quizás la esposa de Potifar era una mujer guapa y todo. Entonces, ¿cómo reaccionamos, verdad, los hombres de la iglesia moderna hoy?
vamos a decir, no, hermanos, que la carne es débil, ¿verdad? Y me tenía arrinconado, ¿qué iba a hacer? ¿Verdad? Pero Dios dice que Él nos ha dado espíritu de dominio propio. Amén. ¿Qué fue lo que hizo José? Corrió, huyó, todo encuerado, pero salió corriendo. No se dejó vencer. Y tenemos que tomar, ¿verdad?, esos ejemplos que están en la palabra de Dios, el ejemplo de este hombre, ¿verdad? No excusarnos en decir que la carne es débil, porque todas esas cosas producen consecuencias. Después nuestra vida está hecho un zafarrancho, ¿verdad? Y después ahí estamos llorando, lamentándonos, pero no admitimos nuestros errores, ¿verdad? Tenemos que ser hombres y mujeres valientes, porque también mujeres hacen lo mismo, ¿verdad? No vamos a decir que las mujeres se escapan de esto, no. Los hombres como las mujeres es parejos. Los dos sexos tienen la misma tentación, ¿verdad? Somos todos, hombres y mujeres, bombardeados con la misma cochinada, se puede decir. Amén. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Podemos nosotros sujetarnos en el nombre de Jesús. Y como dice, ¿verdad?, en este mismo libro de Filipenses, dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Amén? Entonces, tú quieres un buen consejo, huye. Cuando se te presentan, ¿verdad?, el pecado a tu vida, huye. En el nombre de Jesús, tú puedes vivir una vida victoriosa en Cristo. Amén. Dios no vino a establecer un reino lleno de cobardes, ¿verdad? No fue en vano esa sangre que Él derramó en la cruz. Esa sangre, ¿verdad?, es suficiente para limpiarnos de toda maldad. Es suficiente para darnos, ¿verdad?, el poder, el amor y el dominio propio que nosotros necesitamos. Amén. Entonces Dios busca valientes en esta noche. Amén. Dios te dice a tu vida que Él busca valiente. ¿Estás dispuesto a dejar la cobardía a un lado? ¿Estás dispuesto a dejar las excusas y ser un hombre y una mujer valiente, ¿verdad?, en los caminos del Señor? Porque eso es lo que busca, eso es lo que está buscando Dios en estos tiempos. Amén. Ya no es tiempo, ¿verdad?, de vivir en cobardía. Ya no es tiempo, ¿verdad?, de hacernos la vista gorda, de escondernos, ¿verdad?, cuando vienen los momentos difíciles. Es tiempo, ¿verdad?, de pararnos sobre la roca, de mostrarle, no tanto al diablo, sino a nosotros mismos, ¿verdad?, de lo que nosotros somos capaces en Cristo. Amén. Porque el diablo sabe de que Él está derrotado ya. Él lo sabe. Y Él sabe que cuando un cristiano está parado sobre la roca, ese cristiano, Él no va a poder contra ese cristiano. Él lo sabe. Entonces muchas veces tenemos que demostrarnos a nosotros mismos nuestra potencial que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Sorpréndete de lo que tú eres capaz con Cristo. Amén. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Amén. Josué capítulo 1 versículo 7 nos dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Entonces, Dios nos habla en esta noche y no nos dice solamente esfuérzate, amén, sino sé valiente, ¿verdad?, para ser obediente a lo que Dios nos pide a través de su palabra. Y no te apartes del camino del Señor, ni de un lado ni de otro. No te vayas por los caminos equivocados. Mantente centrado. Amén. Y dice, y vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces nos damos cuenta una vez más, tú eres el que cambias, ¿verdad?, el rumbo de tu vida. Tú eres el que escribes los capítulos de tu vida. Amén. Muchos de nosotros vivimos un evangelio errado, ¿verdad?, creyendo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que esperar que Dios haga todo por nosotros. Y no es así. Nosotros tenemos que crear nuestra propia vida, nuestro propio ambiente.
Dios ya hizo su parte muriendo en la cruz del Calvario, dándonos la libertad para servirle, ¿verdad? Rompiendo todas las cadenas del pecado, todas las cadenas de esclavitud, nos ha hecho libre a través del sacrificio. ¿Qué más necesitamos? Solamente confiar en lo que Él nos dice en su palabra. Amén. Esforzarnos y ser valientes. Amén. Dejar la cobardía. Cambiar nuestra manera de pensar. Muchas veces nosotros tenemos una manera tan errónea de pensar que empezamos a decir, si yo me meto con Dios, van a venir los problemas. Si yo me meto con Dios, voy a tener problemas con mi esposa, con mi esposo. Si yo me meto con Dios, va a pasar esto, otro, ¿verdad? Y reaccionamos como cobardes. Y no nos ponemos a pensar que hagas lo que hagas, los problemas siempre van a estar. Lo que pasa es que como ya estamos nosotros en el camino de Dios, ya estamos más atentos, ¿verdad?, a lo que pasa en nuestras vidas. Pero lo que tienes que ponerte a pensar, ¿verdad?, lo que enseña la palabra de Dios es que cuando nosotros vamos en contra de la corriente, va a venir oposición. Entonces, cuando tú quieres servir a Dios, es más que obvio que el enemigo va a venir en contra de ti, ¿verdad?, por un tiempo, para hacerte caer, cuando tú das un paso adelante, el enemigo lo que quiere es que tú des 2 pasos para atrás, ¿verdad? Y cuando nosotros somos cobardes, así andamos, ¿verdad? Un paso para adelante y 2 para atrás. Y parece que estamos bailando. Un paso para adelante y 2 pasos para atrás. Y vamos un paso adelante y viene la cobardía y 2 pasos para atrás. Y ahí vamos. Y así estamos, estancados. Y no debe ser así. Aferrémonos a lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el enemigo está vencido. ¿Amén? La palabra de Dios nos dice que vendrá tentación, pero Cristo Jesús es la puerta en la cual nosotros podemos escapar cuando viene la tentación. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que la prueba y la lucha es por un poco de tiempo, nada más. Después de toda tormenta viene la calma. ¿Ven? Después de cada prueba, cada lucha, viene la bendición. Entonces no te acobardes, tú sigue enfrente, tú sigue adelante, no te importa lo que diga la gente, porque eso pasa también, que a muchos de nosotros como cristianos no queremos servir a Dios porque tenemos miedo de lo que va a decir el vecino, qué va a decir mi familia, qué importa lo que diga la gente. La gente no es dueño de ti, no es dueño de tu vida. Cada quien tiene el derecho, ¿verdad?, de vivir su vida como quiere. Entonces, si en tu corazón estás decidido a servir a Dios, hazlo y no te acobardes. Deja que los perros ladren. Eso fue lo que nos dijeron a nosotros cuando empezamos el ministerio, ¿verdad? Se opuso mucha gente diciendo, no, que ustedes están locos, que bla, bla, bla. Y un pastor, ¿verdad?, yo creo firmemente que fue el Espíritu Santo que habló a través de él, nos dijo, deja que los perros ladren. Amén. Y es lo que hay que hacer, hermanos. Cuando nosotros servimos a Dios, la gente empieza a murmurar, la gente empieza a hablar, pero no nos acobardemos. Deja a la gente que grite, que patalee, tú nomás sigue adelante, ¿verdad? Porque la salvación es tuya, la salvación es personal. Pero de esa gente es la que está buscando Dios en esta noche. Gente valiente que esté dispuesto a ir todo el camino para salvar sus almas, para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Amén. Entonces, la decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Seguirás siendo cobarde? ¿Seguirás escondiéndote? ¿O vas a caminar hacia adelante con la cabeza en alto, dependiendo solamente de Dios y teniendo tu mirada solamente puestas en Él? ¿Cuál es la decisión en esta noche que vas a tomar? Amén. Les dejo en esta noche con este pensamiento, con esta palabra, para que nosotros meditemos, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad?, examine su vida, puede escribirlos, todas las cosas donde están fallando, ¿verdad? Y eso nos ayuda muchas veces, ¿verdad?, a tener las cosas más en claro, y te darás cuenta de las cosas que necesitas cambiar.
pero Dios, ¿verdad?, está buscando gente valiente. Amén. Porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Amén. Voy a pedirle en esta noche que nos pongamos de pie y vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas son difíciles, pero por no intentar nunca vamos a ver realmente cuán fácil era, ¿verdad?, cruzar ese río, cruzar esa tormenta. Amén. Necesitamos nosotros seguir adelante con valentía para poder experimentar el poder y la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. En esta hora, Dios mío, Señor, estamos delante de ti, Señor. Y te pedimos que tome nuestra vida en tus manos, Padre. Y te pedimos, Señor, en esta hora que nos perdones, Señor, porque muchas veces, Padre, reconocemos que nos acobardamos en muchas ocasiones de nuestras vidas. En muchos aspectos de nuestras vidas, Señor, somos cobardes, Padre. Tenemos miedo hasta de los cambios. Tenemos miedo, Dios mío, Señor, de muchas cosas. Somos cobardes en muchos aspectos de nuestra vida, pero venimos en esta hora a pedirte que nos perdones, porque tu palabra nos dice que no nos has dado, Señor, que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Padre. Y con esos tres cualidades, Padre, nos estás diciendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, oh Dios. Padre Dios, en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que tú te lleves toda cobardía, Señor. Llévate todo miedo, Padre, todo temor, Dios mío, Señor, que nos aparta, Señor, de tu bendición, que nos aparta de tu gloria, Señor. Llévatelo en el nombre de Jesús. Arranca, Señor, toda cobardía de nuestros corazones, de nuestra mente. Y Dios amado, ayúdanos a caminar en valentía, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que tú caminas delante de nosotros como poderoso gigante, Señor. Oh Dios amado, y tu palabra nos dice, Señor, y tú nos prometes que nunca nos desampararás, Padre, nunca nos dejarás, y has prometido estar con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo, Padre. Y nosotros creemos en tu palabra. Dios mío, yo te pido en esta hora, Señor, si algunos de nosotros, Señor, somos faltos de fe, Señor, yo te pido en esta hora que tú aumentes, Señor, nuestra fe, Señor, y perdona nuestra incredulidad, Padre. Perdona nuestras faltas, Dios mío, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros, Padre, que tú cumplas tu propósito en nuestras vidas. Y que tú permitas, Señor, que podamos nosotros alcanzar, Señor, tu bendición que tienes preparado para nosotros. No podemos, Dios mío, Señor, vivir esta vida, Padre, sin ver tu gloria, Señor, sin ver tus milagros, sin ver tu obra, Padre, porque tú eres un Dios vivo. Oh, Dios mío, Señor, permítenos caminar, Señor, esforzándonos y con valentía, Padre, como dice tu palabra. Y de esa manera, Señor, haremos prosperar nuestro camino, Señor. Gracias te doy por tu palabra en esta noche y te pido, Señor, que lo escribas en la tabla de nuestro corazón, para que cuando venga, Señor, la cobardía, Señor, a nuestra mente, Señor, a nuestra vida, podemos reprenderlo y recordar estas palabras, Señor, que tú nos has dado, Espíritu, Señor, de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Gracias yo te doy en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Pero como decían los hermanos, espero que todos estén bien. Recuerden, los cultos ya se van a reabrir en el templo ya, así es que espero que se reúnan todos, que se apoyen como iglesia. Y estaremos viéndonos igual, vamos a estar con las enseñanzas, y algún domingo vamos a estar también nosotros predicando. Así es que apoyémonos unos a otros y que Dios les bendiga. Cuídense mucho, los extrañamos. Dios les bendiga, hermanos. Se porta.